Buenas tardes. Soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y para los que no se han conectado antes con nosotros, decirles que estamos en la cuarta sesión de Almond Talks, una actividad que hemos promovido como presentación de la plataforma Synergy Nuts. Synergy Nuts nace para servir de punto de unión de empresas, agricultores, técnicos, investigadores, nace desde la universidad y, en definitiva, servir de polo de todos los interesados en los frutos secos cultivados en seto. Promovemos difusión, formación, consejos, cuestionarios, blog, todo para que entre todos vayamos avanzando en este mundo de sistemas eficientes, sostenibles y rentables. Los más de 1000 interesados nos hacen reafirmarnos en esta iniciativa y esperamos que los nuevos, los que os unís hoy, nos sigáis en redes sociales y en nuestra web, donde os podéis descargar los pasados seminarios e iremos dando información de futuras actividades y cursos. Como colaboradores de la plataforma tenemos a empresas con una dilatada experiencia en el sector, como son Agromillora, GQLab, Azud, CBH, Industrias David, Mañez y Lozano, Pelén y Tradecor. Con Almond Talks hemos querido volcar la experiencia de los técnicos que están día a día con el almendro en seto y os enseñes a cultivarlo sin problemas. Hasta ahora en Almond Talks hemos hablado de temas muy interesantes como la genética de la planta, la plantación, el riego y nos quedan sanidad y labores de cultivo. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Muñoz, graduado en Ingeniería Agronómica y especialista en nutrición y seguimiento nutricional de cultivos de AGECU Iberia, desde 2015 y especializado en arboricultura. Y hoy nos va a dar las claves sobre la importancia del sistema radicular en el almendro en seto y de los nutrientes en suelo y hoja. Al finalizar, contestaremos las preguntas efectuadas en el chat, las que nos dé tiempo, y comentaros que tanto las cuestiones del resto de semanas y las que queden hoy por contestar se irán resolviendo en nuestras redes sociales y en la web. Cuando quieras, Óscar, puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Espero, que lo que vayáis a escuchar o lo que vais a escuchar os interese. Voy a hacer un pequeño repaso o una pequeña iniciación, se puede decir, a la fertilización, a la nutrición de fincas de almendro en seto en este caso, ¿vale? Fincas altamente productivas. Y bueno, vamos a pasar a empezar. Entonces, podemos definir los factores, según mi experiencia, los factores más importantes en el éxito productivo, no tan solo de una plantación en seto de almendro, sino de cualquier otro tipo de plantación. Bueno, pues influyen factores como el clima, ¿vale?, en el cual no podemos incidir nosotros, la preparación del suelo preplantación, ahí sí que debemos y podemos incidir. Es conveniente preparar el suelo, conocerlo primero, conocer nuestro suelo, estudiarlo, qué profundidad tiene, qué propiedades físicas, químicas, para poder arreglar o acondicionarlo para que soporte bien el cultivo que queremos. Riego, ¿vale? El riego también lo podemos controlar, debemos de proveer una buena instalación de riego y después usarla correctamente, dar el agua necesaria a la planta, dar el agua necesaria para que sirva de vehículo a la absorción de nutrientes, para abastecer esa transpiración que hace la planta. Luz, es importante contemplar la iluminación de la plantación, anchos de plantación, marcos, tipos de podas, ¿vale? Nutrición, elección de polinizadores cuando haga falta en su caso, controles de plagas y enfermedades. Y sobre todo, lo más importante sería la gestión, ¿vale? Ya controlados los anteriores factores que hemos visto, pues habría que gestionar bien el cultivo, o sea, hacer las labores precisas cuando se deben hacer, en el momento adecuado. No nos pille tarde, que no nos lleguemos tarde a hacerlas, ¿vale? Podemos decir una máxima en fertilización, que la fertilización siempre impactará en la nutrición cuando los demás factores estén
correctamente manejados. O sea, cuando todo lo demás esté correctamente manejado, cuando la planta esté a gusto en su entorno, ¿vale? Con la fertilización podremos nutrir perfectamente bien nuestro cultivo. Entonces, para hacer un plan de fertilización de nuestra finca, no un plan de fertilización genérico para todas las fincas de España o del mundo, sino de nuestra finca particular. Porque nuestra finca es particular, tiene unas características que no la tiene la del vecino ni la de otra provincia. Pues debemos conocer muy bien la fenología de los cultivos, de las variedades que tenemos, ¿vale? Conocer exactamente fechas exactas de floración, fechas exactas en las que se produce el cuaje, fechas exactas en las que hay una caída fisiológica de fruta, en la que se endurece el endocarpio, en la que está en engrosamiento celular, en las fases de división celular, en la que está ya en maduración, en la que hay que recolectarla. Conocer muy bien y exactamente en nuestras condiciones, en nuestro entorno, en nuestro microclima que tenemos en nuestra finca, cuál es la fenología. Conocer las extracciones del cultivo para tener una idea general de qué es lo mínimo que extrae mi cultivo, ¿vale? Digo mínimo porque además de las extracciones que yo os puedo ofrecer, también hay que contemplar extracciones que pueda hacer mala hierba en caso de que existieran o de que hubieran. Ramas de nuestra plantación que cuando podemos no caigan al suelo y las volvamos a incorporar, sino que nos las llevemos a cualquier otro sitio, incluso que te la lleves al centro de la calle, ¿vale? Estamos hablando de un cultivo en seto en el que las raíces están muy concentradas en la zona de suelo húmedo, en la zona del bulbo de riego, y cuando nos llevamos al centro de la calle estos restos de poda, pues estamos sacando de la zona de acción de las raíces todos esos elementos nutritivos que hemos necesitado para fabricar, para hacer esa rama y que ahora han caído fuera del margen de acción de las raíces, ¿no? Los requerimientos nutritivos que va a tener nuestro cultivo en función de la cosecha que esperamos, y también debemos conocer lo que aporta nuestro suelo y nuestra agua de riego para restárselo a estas extracciones y a estos requerimientos que tiene nuestro cultivo, ¿vale? Entonces, bueno, os he puesto aquí un ejemplo de fenología, ¿vale? Nos lo ofrece el IRTA, nos lo ofreció hace tiempo. Entonces, es un ejemplo tan solo. Un gráfico como este debemos confeccionar en nuestra finca y para cada parcela y variedad, ¿vale? Vemos que tenemos que contemplar, sobre todo, lo más importante para nosotros es la brotación, esta línea que dice brotación, las líneas que dicen longitud de cáscara y longitud de grano, los momentos en los que hay peso seco y, sobre todo, los momentos claves del cultivo, cuando hay iniciación en las yemas, cuando se produce ese proceso de la iniciación, cuando se produce la diferenciación, cuando la planta hace reservas, cuando está creciendo las raíces, ¿vale? Aquí en este gráfico que nos ofrecía el IRTA en el año 92, nos decía que las raíces de nuestros almendros iban a crecer en septiembre y octubre. Bueno, actualmente vemos que con algunos patrones que usamos, no con todos, hay crecimiento de raíces en marzo y abril también, ¿vale? Tendremos que ver cuándo crecen las raíces de nuestro cultivo, ¿vale? Ahora más adelante os explicaré el por qué. Es importante saber cuándo están creciendo. Al fin y al cabo, he puesto este esquema simplemente para que tengáis, digamos, un ejemplo de cómo tendría que ser un ciclo, ¿vale? Cómo tendríais que hacerlo, cómo tendríais que hacer la gráfica en el cual tendríais que poner crecimientos de brotes, crecimientos de fruta, crecimientos radiculares y cuándo se produce esa iniciación, esa diferenciación y cuándo está haciendo reserva nuestra planta. Ponerlo en el mes del año para saber cuándo hay que aplicar un elemento nutritivo u otro y cuándo no aplicar uno u aplicar otro, ¿vale? Entonces, entramos un poquito en materia. Extracciones. Extracciones por tonelada de almendra con cáscara, ¿vale? De la fruta entera. Entonces, por cada tonelada, por cada 1000 kilos de fruta con su cáscara, con su pelón, ¿vale? O con el capote, extraen 35 kilos de nitrógeno, 9 kilos de fósforo, de pentóxido de fósforo, 11 kilos de óxido de potasio, 2,6 kilos de óxido de calcio y 1,5 de magnesio. Si multiplicásemos por los kilos de fruta que hemos producido, sabríamos cuánto ha extraído la
fruta, el fruto tan solo. Ahí no hemos contemplado cuánto extraería esa mala hierba que tenemos, si es que tenemos, ¿vale? Y cuánto extraería las ramas que hemos cortado, que han brotado en el año, hemos cortado y las hemos llevado al centro de la calle o incluso fuera de la finca, ¿vale? Fuera del margen de acción de las raíces. Requerimientos de macronutrientes durante un ciclo de cultivo, ¿vale? De un almendro en seto. Bueno, podemos diferenciar tres grandes fases: la brotación, cuajado del fruto, otras fases desde el cuajado hasta el desarrollo del fruto y otra fase de la recolección a la caída de la hoja, ¿vale? Entonces ahí podéis ver los porcentajes aproximados, ¿vale? Aproximados que puede extraer o que puede requerir una planta para su crecimiento. De todo el nitrógeno que le vayamos a aportar en el año, entre un 15 y un 25%, ¿vale? Lo necesita desde la brotación hasta el cuajado, ¿vale? Un 25 o un 35 de fósforo y un 5 o un 15 de potasio. Así podéis ver que desde el cuajado hasta el completo desarrollo del fruto es cuando más nitrógeno se requiere, en torno a un 50-65%. De fósforo también la misma cantidad, entre un 50 y un 65%, y de potasio es cuando más necesita, ¿vale? Entre un 70 y un 85% de las necesidades de potasio es cuando la fruta se está haciendo, ¿vale? Cuando está creciendo. Y después de la recolección, lo que debemos hacer es, pues, nivelar las reservas de nuestra plantación para que acumulen reservas y sean capaces de funcionar hasta que las raíces empiecen a funcionar, hasta que hayan hojas y puedan, bueno, pues hacer la fotosíntesis y producir asimilados, fotoasimilados, que puedan hacer funcionar toda la fisiología, el metabolismo de nuestra planta. ¿Vale? Bueno, paso un poco rápido, tendréis la presentación para verla más detenidamente en adelante. Vamos a hablar brevemente de qué concentraciones debería haber en la solución fertilizante que apliquemos. A ver, explico, ¿qué es la solución fertilizante? La solución fertilizante es la gota que está saliendo por el gotero, ¿vale? Esa gota que está saliendo es una mezcla de nuestro agua de riego más los abonos o fertilizantes que le hayamos disuelto. Entonces, en esa gota de solución fertilizante, ¿vale? De agua de riego con su fertilizante, en miliequivalentes litros, o sea, hablamos de concentraciones, ¿vale? En la salida del invierno hasta el cuaje deberíamos poner una concentración de nitrógeno, ¿vale? Nítrico más amoniacal, entre 5 y 7 miliequivalentes. Desde el cuaje hasta el endurecimiento del endocarpio, entre 3 y 4 miliequivalentes, ¿vale? Y ahí hay una fase de división celular en la que hay que proveer de nitrógeno. Desde el engorde hasta la recolección, entre 0 y 1 miliequivalente, ¿vale? No queremos penalizar la calidad de la fruta, ponemos muy poco nitrógeno ahí. Y después ya, para hacer reservas, ponemos entre 1 y 3 miliequivalentes. ¿Por qué hay un margen mínimo y máximo? Bueno, pues porque cuando analicemos qué cantidad de nutrientes hay en nuestra hoja, si estamos en valores bajos, le pondremos los valores máximos de concentración de nitrógeno. Si estamos en valores altos, le pondremos los valores mínimos, ¿vale? O sea, dependiendo de qué nivel de nutrientes tenga nuestra hoja, pues así pondremos más concentración o menos, ¿vale? Lo mismo podemos hacer con el fósforo. Podemos ver con el fósforo, ¿vale? En concentración, pues en esa primera etapa 0,5 miliequivalentes, ¿vale? Lo que serían 50 ppm aproximadamente, ¿vale? En del cuaje al endurecimiento del endocarpio 0,7. Es cuando más hace falta, cuando más concentración hace falta. Después ya en engorde un 0,4 miliequivalentes de fósforo y para hacer reservas con 0,3 miliequivalentes, con una pequeña cantidad, sería suficiente, ¿vale? En cuanto al potasio, bueno, pues en la primera fase necesitamos poco potasio, tan solo concentramos a 0,5 o 1 miliequivalente de potasio. Desde el cuaje hasta el endurecimiento necesitamos algo más, pero tampoco gran cantidad, entre 1 y 1,2, ¿vale? Cuando necesitamos más es en el engorde, ¿vale? En el engrosamiento celular, cuando más necesitamos regular los estomas, que no perdamos agua y que toda esa agua vaya a engrosar las células. Pondremos entre 1,5 y 2,5 miliequivalentes.
Y después, para hacer reservas, pues con que tengamos 0,5, 0,8 miliequivalentes sería suficiente. Os vuelvo a repetir, habrá que poner más si los niveles foliares han quedado muy bajos después de la cosecha. Habrá que poner menos si los niveles foliares han quedado en un punto correcto, ¿vale? Más adelante hablaremos sobre niveles foliares. Salto al calcio. Bueno, lo mismo podemos decir con el calcio. En las 4 etapas fundamentales del ciclo anual de nuestro cultivo, ahí tenéis las concentraciones que debéis usar, ¿vale? De calcio. 3,4 al principio, 4,5 y 5,5 después, 3,4 en engorde, 3,4 para hacer reserva. Veis que es muy plano, son casi siempre entre 3 y 4 miliequivalentes. Realmente para que nuestra planta tome calcio es necesario que en las soluciones de suelo, ¿vale? En lo que hay disuelto en el suelo, hayan 2, 3 veces más calcio que magnesio. O sea, que el calcio esté 2, 3 veces más concentrado que el magnesio. Por eso ponemos 3, 4 miliequivalentes. Las aguas de riego suelen tener sobre 1 miliequivalente de magnesio. Si ponemos 3, 4 de calcio, pues ya estamos conservando esa relación calcio-magnesio adecuada para que la planta pueda absorber calcio y magnesio. ¿Vale? En cuanto al magnesio, hablamos entre 1,5 y 2. 1, 2, ¿vale? Para poder poner 3, 4 de calcio. Para poder, repito, para poder cumplir esta relación, 1 miliequivalente de magnesio por cada 2, 3 de calcio, ¿vale? Para que la planta pueda tomar los 2 elementos a la vez, ya que son antagonistas, ¿vale? Y por último, para nuestro plan de fertilización, tenemos que contemplar qué aporta nuestro suelo y el agua, ¿vale? Ahí podéis ver una tabla en la cual tenéis arriba un análisis de suelo, un análisis de agua y abajo un análisis de soluciones de suelo. Podéis ver, bueno, lo puedo aumentar un poco para que lo veáis mejor, o creo que lo puedo aumentar, sí lo puedo aumentar. Vale. Espero que lo podáis ver bien. La línea de arriba, bueno, esto es una disposición de un análisis de AGQ cuando está haciendo un servicio de control y seguimiento nutricional. ¿Vale? En el de arriba podéis ver el suelo, un análisis de suelo normal, en el cual se ve textura, arena, ¿vale? Distintos porcentajes de arena, cuál es gruesa, cuál es fina, limo, arcilla, conductividad, calcio, materia orgánica. Bueno, un análisis normal, ¿vale? Fósforo disponible, calcio, magnesio, bases disponibles, al fin y al cabo. Entonces, tendremos que ver, no voy a entretenerme ahora mismo, no tenemos tiempo, pero tendremos que ver si el suelo tiene cantidad suficiente de iones, ¿vale? O de nutrientes, en este caso, iones sería cuando se disuelvan en agua, de nutrientes como para que cuando el agua de riego pase por ese suelo, disuelva cantidad suficiente de cada uno de los nutrientes, ¿vale? Tendríamos que estudiarlo. Después veremos el agua de riego. El agua de riego puede aportar nitratos, puede aportar potasio, puede aportar hierro, manganeso. Lo que aporte lo tendríamos que restar a este plan de fertilización que nosotros estamos confeccionando, ¿vale? Y por último, tendríamos que ver, bueno, nosotros lo vemos en distintos momentos del ciclo, tendríais que ver qué hay soluble en el suelo. Bueno, os explico brevemente, es muy importante saber qué es lo que hay soluble, porque realmente las plantas, ¿vale? Solo pueden nutrirse, solo pueden absorber iones. Y los iones, pues, una molécula se ioniza cuando se disuelve en agua, ¿vale? En un medio acuoso o en algún tipo de disolvente. Pero bueno, en este caso el disolvente es agua. Entonces, bueno, podemos ver que nuestro suelo tenga fósforo, pero que no esté disponible en el perfil, porque los pH no son adecuados. Bueno, os explico brevemente estas 3 líneas. Tenemos la primera línea SFR, es el agua del gotero, ¿vale? Es ese agua que tiene también incluido disuelto el abono, el fertilizante. La segunda línea es la solución de suelo a 20 centímetros. La siguiente es la solución de suelo a 40. La siguiente es la solución de suelo a 60.
Y la última línea son índices, cálculos que nosotros hacemos, ¿vale? Para que se pueda entender bien el análisis. Entonces, vemos todos los parámetros que se analizan o que se deberían analizar: pH, conductividad, bicarbonatos que tenemos en nuestra solución del suelo, fósforo, cloruros, sulfatos, nitratos, amonio, calcio, magnesio, sodio, potasio y micronutrientes, boro, hierro, manganeso, cobre y zinc que tenemos en el agua del gotero y que después vamos a ver que hay soluble a 20, a 40 y a 60. Bueno, aquí vemos en este instante que este señor quería aplicar micronutrientes, entonces acidificó bastante el agua para que los micronutrientes estén disponibles en el suelo, ¿vale? Podemos ver que estaba aplicando el potasio en forma de sulfato, estaba aumentando mucho los sulfatos del suelo, que nos estaba confiriendo demasiada conductividad eléctrica, ¿vale? Estaba haciendo un nitrato amónico también, ¿vale? Tenía 4,21 mil equivalentes de nitrato, 0,51 de amonio. Y podemos ver en el suelo, pues, qué concentraciones habían de los distintos elementos también. Podemos ver que a 20 centímetros había un 1,57 mil equivalentes de nitrato. Bien, perfecto. O sea, estábamos aplicándole 4,21. Bueno, de nitrógeno total, 4,21 más 0,51 sería 5,72. ¿Vale? De los 5,72 a 20 centímetros la planta dejaría 1,60. Bueno, en este momento estaba alimentándose, pues estaba absorbiendo todo el nitrógeno que le estábamos poniendo. Estábamos hablando del día 23 de marzo de 2020, ¿vale? De abril, perdón, de 2020. O sea, estaba tomándose todo el nitrato que le poníamos. Bueno, fundamentalmente quiero haceros ver que debemos conocer qué nutrientes hay en el suelo para saber qué bloquea nuestro suelo, qué hace disponible. Lo que bloquee tendremos que intentar desbloquearlo. Lo que el suelo lo tenga disponible, pues igual hay que eliminarlo del plan de fertilización. Igual hay calcio suficiente y no necesitamos aportar más. O magnesio, no lo sabemos. Esto hay que conocerlo, ¿vale? O sea, si en nuestro suelo hay mucho sulfato, como es este caso, ¿para qué aplicar más? O sea, habría que intentar eliminar esa fuente de sulfato, ¿vale? Porque en el suelo ya hay mucho y lo único que está haciendo es aumentar la conductividad eléctrica del suelo. La planta no necesita tanto azufre. Si aumentamos la conductividad eléctrica de nuestro suelo, pues las células podrán llenarse menos de agua. Al llenarse menos de agua, pesarán menos y tendremos menos cosecha, menos fruta, ¿vale? Es un breve resumen de lo que deberíamos conocer de nuestro suelo. Os pongo este cuadro para que veáis que a distintos pHs de la solución del suelo están unos nutrientes disponibles y otros no. Es muy importante, ¿vale? Para nutrir bien, para fertilizar correctamente nuestro cultivo, que esté en un margen de pH adecuado para lo que queremos hacer. Veis que cuando las líneas son más gruesas es cuando la disponibilidad es alta y cuando van apuntándose es que va disminuyendo la disponibilidad. Pues veis que entre 6,5 y 7,5 están casi todos los macroelementos, bueno, casi no, todos los macroelementos muy disponibles: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio, están muy disponibles. Sin embargo, los micronutrientes, ¿vale? Vemos que están disponibles a pHs menores. O sea que, como bien estaba haciendo este señor del análisis de antes, había momentos dados del ciclo que acidificaba bastante para hacer estos micronutrientes disponibles y aprovechaba para aplicar incluso micronutrientes, ¿vale? El hierro está muy disponible de pH 6 a menos de 6, ¿vale? El manganeso, pH menores a 6,5 son en los que están disponibles. El boro, pH menores a 7. Cobre y zinc, pH menores a 7 también. Entonces, habrá que situar el pH en nuestro bulbo de riego en esos valores en algún momento de la semana, del mes, del ciclo, para que la planta pueda absorberlo. Si no, tendremos que hacerlo de manera foliar si podemos llegar a las cantidades necesarias, ¿vale? Este cuadro es interesante, bastante interesante tenerlo en mente siempre. Entonces, bueno, realmente no hay plan de fertilización exitoso si no tenemos raíces, o sea, si no hay bocas. Si nuestra planta no tiene un buen sistema radicular, un potente sistema radicular, todo el abono que nosotros apliquemos no va a servir, la planta no se lo va a tomar, ¿vale? Entonces aquí vemos un sistema radicular
pobre, ¿vale? Un suelo compactado, a pesar de que tiene grava, pero está compactado, está compactado en estratos y se ve cómo las raíces se mueven por los distintos estratos, a un sistema radicular que nada más que quitas un poco de hojarasca de encima, ves un gran sistema radicular. O sea, evidentemente, en este sistema radicular, del fertilizante que apliquemos, del 100% del fertilizante, igual la planta se toma un 40%. En esta otra foto, de un 100% de fertilizante que apliquemos, la planta se puede tomar un 80%. No lo sabemos, son ejemplos, ¿vale? Esto es una pared de cristal que hay en el suelo, ¿vale? Se llama rizotrón, en el cual tú puedes ver cómo es tu sistema radicular, cuándo está creciendo. Ahí veis todas esas puntas blancas de las raíces, ¿vale? Es muy importante saber cuándo tenemos esos meristemos, esos puntos de crecimiento, esos ápices, puntas blancas, ¿vale? Porque hay nutrientes que solo se toman por ahí, ¿vale? Sobre esto hay también mucho de qué hablar. Entonces, realmente aquí en el suelo es donde está la información de interés real para la nutrición de nuestro cultivo, para la fertilización. Aquí tenéis un ápice radicular. Estos son los 20 primeros milímetros de una raíz, ¿vale? Entonces, podéis ver en un diagrama de barras en qué longitud se absorbe cada nutriente. Explico. El nitrógeno se absorbe de 20 milímetros de ápice radicular en los 20 milímetros. Quiere decir que con el nitrógeno no tendremos problemas. En todo el ápice entero se absorberá el nitrógeno. No tendremos que estar muy pendiente cuándo está la raíz creciendo para aplicar nitrógeno, puesto que lo absorberá siempre. ¿Vale? Si ya vemos el potasio, lo absorben tan solo los 8 primeros milímetros del ápice radicular. Ya sí que sería muy conveniente tener muchas raíces en crecimiento, muchos puntos de crecimiento para que la planta tome potasio. ¿Vale? Si vemos ya calcio y magnesio, son casi iguales, solo lo absorben los 4 primeros milímetros de la raíz. Es la punta de la raíz. Quiere decir que solo cuando hayan puntas blancas deberíamos aplicar esos elementos, porque es cuando la raíz será capaz de tomarlo. Esas puntas blancas lo tendremos en un cultivo en seta con la mayoría de los patrones que usamos hoy día. Tendríamos en dos momentos. Los tendríamos un poco después de la floración, ¿vale? Y en septiembre, octubre, ¿vale? En esos dos momentos serían bastante apropiados para dar estos elementos. Y si nos vamos al fósforo, ¿vale? Es realmente el más inmóvil. Decimos que es inmóvil, sí, se bloquea con facilidad a pH mayores a 7, 6,5, ¿vale? Nuestros suelos son muy cálcicos y formaría espontáneamente, se produciría una reacción hacia el fosfato cálcico espontáneamente. Entonces, solo lo tomarían los 2 primeros milímetros de la raíz. O sea, que solo cuando veamos estas puntas blancas en el suelo, ¿vale? La planta tomaría fósforo. O sea, lo que debemos tener claro es que en el ciclo del cultivo pueden haber raíces en crecimiento durante todo el ciclo, ¿vale? Pero hay momentos en los que el crecimiento es espectacularmente potencial. Los llamamos flash radicular o pic radicular, ¿vale? Al gusto. Entonces son en estos dos momentos, o en tres, o en los que tenga cada cultivo, en los que es más rentable aplicar ese fósforo. Ya decimos que a pH mayores a 6,5, todo fósforo que apliquemos en unas horas espontáneamente formará una molécula de fosfatos cálcicos, tricálcicos, ¿vale? Pues en esas horas que tengamos, si hay muchas puntas en crecimiento, seremos capaces de que la planta absorba mucho fósforo. Entonces, es muy interesante, ¿vale? Saber cuándo están estas puntas blancas en nuestro cultivo para aplicar este fertilizante. Ahí podemos ver en la foto además qué profundidad tiene nuestro sistema radicular. Ese cristal tiene 1 metro por 1 metro y vemos que llegan raíces casi hasta abajo, ¿vale? Es un suelo profundo, bien regado, se ha regado hasta llegar a esa profundidad, se ha llenado todos los poros de agua, la mayoría de los poros, se ha dejado que esos poros se sequen, que aire, que llegue oxígeno hasta abajo, se han vuelto a llenar cuando ha sido necesario, entonces las raíces han sido capaces de llegar hasta ahí. Bueno, ¿por qué es importante tener raíces activas? Bueno, más o menos ya lo he dicho.
sea, las raíces nuevas son las que absorben fósforo, ¿vale? Que es clave en la formación de ATP, es la energía de la planta. Si los niveles de fósforo no son adecuados, la planta no tiene energía para llevar a cabo, para desencadenar todos los procesos metabólicos que tienen lugar en su interior, ¿vale? Las raíces nuevas absorben la mayor cantidad de calcio. O sea, es en las raíces nuevas donde mayormente se absorben. Por lo tanto, es muy importante tener raíces nuevas. En las raíces activas se absorbe potasio, que es clave en el calibre, en la cosecha de nuestras frutas, ¿vale? Para tener un buen crecimiento radicular, para tener muchas puntas nuevas, ¿qué debemos hacer? Tener un suelo que no tenga limitaciones físicas ni químicas para que las raíces puedan crecer, ¿vale? Si esto es un ápice radicular, ¿vale? Y las láminas que tenéis a la izquierda son las láminas de complejo arcillo-húmico, pues todos estos puntitos azules son pues gotitas de solución del suelo, de agua con fertilizante y con los iones que ha ido disolviendo cuando ha ido barriendo o limpiando el perfil. Y esto es lo que una raíz puede tomar, lo que ha sido capaz de disolver nuestra agua. Por eso es conveniente, es importante, imprescindible incluso saberlo. ¿Vale? Ahora pasamos a la segunda fase. Creo que voy muy rápido, pero bueno, me podéis hacer preguntas después y cualquier otro día también me podéis hacer preguntas cuando os haga falta. La segunda fase sería la importancia del diagnóstico nutricional, ¿vale? Basado en los cambios estacionales foliares. O sea, las dinámicas foliares. Los valores foliares en hojas son dinámicos. Os explico con ejemplos. ¿Vale? Bueno, un análisis foliar es una muy buena herramienta para monitorizar el estado nutricional de un cultivo, del almendro en seto en este caso, de cualquier otro tipo de cultivo, ¿vale? Y además son una pieza fundamental en la elaboración de una correcta estrategia de nutrición. O sea, nosotros tendremos que saber si los niveles son altos o bajos para saber si tenemos que aplicar más o menos nutrientes, ¿vale? Entonces, si por ejemplo observamos el nitrógeno, los niveles de nitrógeno en hoja, ¿vale? Estos son valores que AGQ ha podido hacer pues de los miles de análisis que se hacen, ¿vale? Del tratamiento estadístico de los datos de los miles de análisis que hacemos. Podemos ver que en marzo los niveles, ¿vale? Ofrezco el valor medio, hay un rango de 1,5, ¿vale? Valor medio sería 4,20% de nitrógeno en hoja en marzo. Entonces, si tenemos más, pues está claro que hay que aplicar más nitrógeno. Si tenemos más, está claro que hay que aplicar menos nitrógeno. Estamos aplicando demasiado. Si tuviéramos menos, habría que aplicar más, es lógico. ¿Vale? Ahí podéis ver la curva que hace los valores de nitrógeno en hoja. Entonces, es necesario saber qué valor debe tener una hoja en marzo, o en abril, o en octubre, para que cuando tomemos nuestras muestras foliares, pues sepamos si estamos en niveles adecuados o no. En la bibliografía encontramos valores de julio, ¿vale? Pues en julio debería estar en 2,41% las variedades que actualmente se cultivan. Bueno, lo mismo vemos con el fósforo, ¿vale? Vemos cómo varían los niveles de fósforo en marzo a julio, por ejemplo, ¿vale? O sea, si nosotros hacemos un análisis foliar en marzo y lo comparamos con los valores de referencia de julio, pues siempre nos dirá que tenemos valores muy altos. O sea, imaginaros, en julio debemos tener 0,14% de fósforo en hoja. Si nos diera 0,20, nosotros interpretaríamos que estamos muy bien de fósforo, que estamos en valores muy altos. Sin embargo, no es cierto, tendríamos que estar en 0,46. Hay que conocer que en marzo hay que tener 0,46% de fósforo en hoja para saber si nuestros valores son buenos o no, ¿vale? De ahí la importancia de saber cuál es la dinámica de los nutrientes a lo largo de su ciclo de cultivo, ¿vale? Podéis ver fósforo, también varía bastante. Al principio empezamos en marzo con un valor 1,95, ese sería un valor ideal, ¿vale? Está claro que desde el 1,85 al 2,05 serían valores admisibles. Pasando por el 2,38 en mayo, en recolección 1,96, tenemos en septiembre los valores mínimos en 1,45. Bueno, pues en cualquier mes que analicemos,
que tomamos muestra, analicemos, nos iríamos a dar valor de referencia y veríamos si estamos bien o no. ¿Vale? Es muy conveniente analizar en cada etapa del cultivo para detectar posibles valores anormales que tengamos. O sea, si detectamos un valor anormal en julio, ya estamos tarde. Ya se ha producido la floración, se ha producido el cuajado, se ha producido toda la fase de división celular en el fruto, que ha llegado hasta el endurecimiento del endocarpio. A partir del endurecimiento del endocarpio empezaba a engrosar las células. Ha ocurrido todos estos procesos y nosotros nos hemos dado cuenta que estábamos bajos de potasio en julio, cuando ya es tarde, cuando ya estamos casi a punto de la recolección. ¿Vale? Entonces es importante analizar desde las primeras etapas para que si tenemos algún valor anormalmente bajo, poderlo arreglar. Y si lo tenemos anormalmente alto, pues sabemos que estamos aplicando más fertilizante del que corresponde. Y también sería muy conveniente saber qué valores foliares tenemos después de la cosecha, porque es cuando la planta está haciendo reserva. Pensar que las raíces empiezan a moverse bastante después de que la fruta haya cuajado, que tenemos hojas totalmente expandidas que son fotosintéticamente activas bastante después de la floración y del cuajado. Entonces, vivimos una época de reservas. Todas estas reservas se hacen ¿cuándo? Se hacen desde la recolección hasta la caída de hoja. Ese momento es en el que hay que hacer la reserva de la planta para que tengamos un buen arranque de la temporada siguiente, con una buena floración, con un buen cuajado y con una buena fase inicial de división celular. Con el magnesio, bueno, ahí tenéis también la curva, no son valores estáticos, no es una recta, ¿vale? Los valores, el valor de magnesio, si vamos a la bibliografía, nos dice 0,72, no, la bibliografía dice 0,25, sin embargo deberían estar en 0,72. Bueno, si nos vamos a la bibliografía y miramos el valor de julio, si lo comparamos con el de marzo, no es el mismo. O sea, tenemos que tener más magnesio en julio que en marzo. Por lo tanto, tenemos que comparar con el valor correcto de cada mes, ¿vale? Y tenemos valores de boro que, bueno, suscitan bastante interés, ¿vale? Es cierto que influye importantemente en el cuajado, en la polinización, en la fecundación, ¿vale? De los óvulos. También influyen después en el metabolismo de los azúcares, ¿vale? También es importante para el engrosamiento celular. Entonces, bueno, ahí tenéis los valores de boro, los que deberíamos de tener, ¿vale? En cada momento del ciclo de cultivo, en hoja y también valor estático. Este sí es estático porque solo es justo antes de cosecha o en cosecha, ¿vale? De la piel de la almendra, del capote, del pelón, ¿vale? Están en, bueno, nosotros decimos 57 ppm, en bibliografía se puede ver más de 80, no, creemos que con 57 ya es suficiente, ¿vale? Perdón. Bueno, ¿cuál es la estrategia de diagnóstico de AGQ? Ya os la he comentado. Es no tener solo valores de referencia en julio, sino tener valores de referencia en cada mes, poder hacer un análisis en marzo y ver si mi nitrógeno está bien o está bajo. Si está bajo, poder enmendar ese problema, aplicar más nitrógeno para que nuestra plantación llegue a buen término, ¿vale? No esperar a julio, enterarnos que los nitrógenos estaban bajos y que ya hemos perdido pues media cosecha de la que podríamos haber obtenido, ¿vale? Es tarde. Entonces, ¿qué se propone? Se propone sobre todo controlar la nutrición en distintos momentos del ciclo. A ver, yo creo que sería bastante conveniente hacer un primer muestreo justo después de la floración, cuando ya tengamos las primeras hojas, las 4 o 5 primeras hojas formadas, ¿vale? Un segundo muestreo en el endurecimiento del endocarpio, en el cual empieza ya la fase de engrosamiento celular. Tendremos que ver qué niveles de potasio tenemos. Un tercer muestreo en el crecimiento de fruto, ¿vale? Un cuarto muestreo en la maduración y después hacer un quinto muestreo en poscosecha para ver que los valores foliares en poscosecha son convenientes y estamos haciendo buenas reservas para el año que viene, ¿no? Para la cosecha del año siguiente. Y bueno, este es el resumen, ¿vale? Después de un mapa nutricional de nuestra finca, instalaríamos los elementos necesarios para muestrear, analizaríamos, interpretaríamos datos, volveríamos a analizar y haríamos curvas a lo largo del ciclo,
¿vale? Entonces, bueno, lo que está claro es que una buena gestión de nuestra explotación no explota la tierra, sino que la optimiza, ¿vale? No sé si me he alargado demasiado, pero esto ha sido todo. No, está perfecto. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. La verdad es que el suelo, las raíces y la gestión de la nutrición son factores que si no se controlan nos pueden dar muchos problemas y tener costes innecesarios, está claro, asociados. Y bueno, abrimos el turno de preguntas por el chat. Si van formulando sus preguntas por escrito y se las vamos diciendo a Oscar. Sí, a ver, a la hora de realizar correcciones de nutrientes, ¿realizarías una evaluación posterior y de qué forma? A ver, entiendo. Para evaluar los niveles nutricionales en nuestro cultivo, haríamos un análisis foliar, veríamos qué niveles tenemos, ¿vale? Y a partir de ahí, los que tengamos bajos, altos, decidiríamos qué debemos aportar y qué no, ¿vale? Eso es lo mínimo que haríamos. También, bueno, deberíamos de conocer qué hay disponible en el suelo. Está claro que si en hojas están bajos, será porque en el suelo hay poco nutriente disponible, ¿vale? Pero tendríamos que ver el por qué no está disponible e intentar solucionarlo. Creo que iba por ahí la pregunta. Sí, vamos, no ha replicado. En el caso de plantaciones que no muestren ningún síntoma de deficiencia y tengan producciones medias altas, ¿cada cuánto recomendaría realizar las analíticas? A ver, las analíticas lo que te pueden proporcionar es conocer una deficiencia antes de que tengamos una clínica, un aspecto visual, ¿vale? O sea, las carencias en las plantas se manifiestan analíticamente mucho antes que se manifiestan visualmente. Pero mucho antes quiere decir meses antes. Entonces, lo ideal sería hacer una analítica en los inicios, saber cómo están y alguna otra en medio del cultivo para tener controlado pues que ningún nutriente le esté faltando a cada fase concreta, ¿vale? Entonces, si no tienes síntomas de ninguna carencia, se entiende a lo largo de los años, se entiende que los niveles foliares deben estar en valores normales, ¿vale? Pero sería conveniente comprobarlo. Incluso, ¿sería posible tener más producción incrementando algún valor? Sería también, habría que pensarlo también. Otra pregunta nos dice que si es posible conocer la gráfica de evolución del zinc en este cultivo de almendro en seto a lo largo de la campaña. Sí, también disponemos, no lo he puesto, o sea, no he puesto todos los valores porque, bueno, nos hubiéramos alargado demasiado, pero tenemos también, bueno, se hacen analíticas foliares en las cuales se analizan hierro, cobre, manganeso y zinc y molibdeno. Entonces, de esos valores, de esas analíticas que hacemos a lo largo de los años, es de donde, mediante un tratamiento estadístico, se sacan los valores normales. Entonces, de zinc también hay valores en marzo, desde marzo hasta octubre, noviembre. Vale. Bueno, nos dice que cómo varía la fertilización en función del crecimiento de la planta desde que se realiza la plantación. Un poco claro. Se explica. A ver, un ligero resumen, y esto sí que es bastante lógico. Cuando hacemos la plantación, realmente la planta consume mucho nitrógeno, ¿vale? Algo de fósforo, muy poquito potasio, pero también consumen micronutrientes. Consumen, al fin y al cabo, lo que más consume en una planta es la fruta, el fruto, ¿vale? Entonces, cuando está fructificando, cuando está en fase productiva, es cuando tenemos en el suelo menos nutrientes de los que la planta necesita. Pero bueno, también es cierto que hay suelos ya muy sobreexplotados que tienen niveles muy bajos de fertilidad y que incluso en fase de plantación tenemos que aportar algún nutriente o algún micronutriente específico porque realmente el suelo está muy agotado. Entonces tampoco se puede hacer algo genérico, sino que habría que ver en cada caso qué sería necesario. Tendríamos que hacer un análisis de suelo previo a la plantación, un estudio de la fertilidad de nuestro suelo, intentar restaurarla antes de la plantación y ya sabiendo qué zonas tienen menos fertilidad,
pues a esas válvulas de riego deberíamos de aplicarle más fertilidad. O si estamos hablando de un secano, a esas hectáreas deberíamos de, bueno, pues multiplicarle por algún factor de corrección el abonado general, por un 1,5 más o por un 1,2 o lo que fuese necesario. Bien, bueno, un compañero nos dice que nos da las gracias por compartir y que es un tema muy complejo y quería saber la importancia que le das a los microorganismos del suelo y su impacto en la nutrición. Claro, bueno, realmente, bueno, ya sabemos la importancia de esta simbiosis entre microorganismos del suelo y raíces, ¿no? Realmente son como extensiones que tienen las raíces. O sea, se sabe que si son estas puntas ápices en crecimiento los que pueden absorber el fósforo, ¿no? Si tenemos estos hongos que prolongan la raíz, pues tenemos muchas más puntas, ¿no? Entonces, los microorganismos del suelo son muy importantes. Son realmente muy importantes. ¿Tendría sentido aplicar ahora boro si ha salido muy bajo en la analítica o mejor esperar a post cosecha? En caso de aplicar ahora, mejor foliar o radicular. Mira, todos los nutrientes, macro o micronutrientes, tienen su papel en la fisiología de la planta. O sea, en todos los procesos, en todas las reacciones químicas, llamémoslos como queramos, que se producen dentro de una planta, todos estos elementos son necesarios. ¿Vale? Entonces, que los niveles sean bajos, está claro que hay que restituirlos cuanto antes. ¿Vale? No el boro, no solo tiene funciones el boro en esa formación de tubo polínico, ¿vale? También tiene función en el metabolismo de los azúcares que van a estar dentro de la pepita, ¿no? De la almendra. Entonces, es muy importante también tener boro cuando se produce la maduración de la fruta. Y bueno, creo que sí, la segunda parte, perdón, foliar o radicular. Bueno, sí. A ver, de forma radicular se resuelven muy rápido las carencias de boro, ¿vale? Aplicando ácido bórico, pero sí que es cierto, cuidado que es un elemento tóxico, es un ion tóxico. Entonces, para la planta en concentraciones elevadas hay que tener cuidado de no aplicar más de una parte por millón. Entonces, haríamos una aplicación puntual de una parte por millón y a los 10, 12, 15 días haríamos analíticas, veríamos si se han restituido los valores. Si no hemos llegado al nivel esperado, se haría otra aplicación de una parte por millón. ¿Vale? De forma foliar, ¿cómo se corregiría? Pues yo lo que haría es que cada vez que salga una máquina a hacer algún tratamiento de fito, le pondría su 5 por 1000 de boro. ¿Vale? Pero a suelo se resuelve muy fácil porque el ácido bórico, ¿vale? Es una sal soluble, se disuelve muy bien y se inyecta muy bien por el sistema de goteo y de una sola aplicación, como mucho dos, puede resolver el problema de la deficiencia. Bueno. ¿Cuáles son las unidades que utilizan desde año cero hasta plena producción, entendiendo el cálculo por producción? A ver, creo que está preguntando cuántas unidades vamos a aplicar, por ejemplo, de nitrógeno desde la plantación hasta que la planta... Por kilo de pepita, imagino. A ver, realmente eso no está estudiado, ¿vale? O sea, tan solo se sabe en un ciclo de cultivo, ¿vale? Desde floración hasta recolección, qué extracciones ha hecho una fruta cualquiera, en este caso almendra, por kilo de pepita, porque tú haces un análisis de esa pepita y si tiene me lo invento, 1% de nitrógeno, pues multiplica ese 1% por los kilos de cosecha que hayas tenido y ya sabes qué extracción ha tenido, ¿vale? O sea, realmente... ¿Podemos contemplar extracciones de libros? Sí, pero también podemos fabricar nuestras propias extracciones en nuestras fincas. Hacemos un análisis de qué porcentaje de nitrógeno, de fósforo, de potasio tiene nuestra almendra, multiplicamos por los kilos y ya sabemos las extracciones. Pero desde plantación hasta cosecha no hay nada observado. Tan solo te diría que no hay que guiarse por unidades que nos diga un libro, que nos diga el vecino. A lo mejor nuestro suelo tiene mucha materia orgánica y hay que aplicar un cuarto o una quinta parte del nitrógeno con nuestro vecino, porque ya el suelo lo provee, ¿vale? O a lo mejor tiene muy poca y hay que aplicarle más.
No lo sé, lo que habría que intentar es que los niveles foliares de nitrógeno estén siempre adecuados, ¿vale? E ir aplicando esas concentraciones de nitrógeno de las que hemos hablado antes, en las transparencias anteriores. Preguntan que cómo se hace este tipo de análisis. Bueno, el análisis de hojas es muy fácil, tan solo hay que coger hojas. El laboratorio te da las instrucciones de cómo las debes coger, ¿vale? Porque, o sea, AGQ tiene unos valores de referencia. Esos valores de referencia están hechos de un tipo determinado de hoja. Y yo te digo, pues tienes que coger la hoja de esta altura, de este ramo, de una hoja totalmente expandida, de la última brotación, de tal. Te doy unas instrucciones, las coges y la comparamos con estos valores de referencia, ¿vale? Porque los valores de referencia, otro asunto es que hay que ver de qué hojas están hechos esos valores. Si están hechos de hojas basales, si están hechos de hojas terminales, de hojas totalmente expandidas, de ramos con fruta, de ramos sin fruta. O sea, realmente para comparar el valor de nuestra hoja con una referencia, tendríamos que saber esa referencia de dónde viene, ¿vale? Y en cuanto a los análisis que hemos visto de soluciones de suelo, bueno, el agua del gotero es bien fácil. Es poner un bote de alguna forma y coger ese agua, o pinchar un gotero de 1 litro hora y poner un microtubo, una garrafa y cogerlo de ahí. Bueno, hay distintas formas, ¿no?, de hacerlo. Y los análisis de soluciones de suelo consiste en situar en el suelo lixímetro. Nosotros proveemos al agricultor que quiera hacer esos análisis de los lixímetros, ¿vale? Las sondas de succión para poderlo hacer. Hay en el mercado distintos lixímetros, cada uno tiene su utilidad. El que nosotros usamos tiene un tamaño de poro muy pequeño, ¿vale? En el cual solo pasan iones. Entendemos que queremos analizar solo lo que la raíz de una planta sería capaz de absorber. Entonces, si el tamaño de poro es muy grande y absorbe incluso materia orgánica, pues no sería muy real lo que estamos analizando. Pero bueno, es así de fácil, es poner un lisímetro en el suelo y tomar una muestra, ¿vale? Dice que si has hablado de concentración de la solución fertilizante, pero ¿cómo se casa esta estrategia con la cantidad de elementos a aportar? Es decir, ¿dependerá del volumen de riego o no? Claro. ¿Y esa concentración no variará a lo largo de las fases? Sí, o sea, cuando puedas ver otra vez las transparencias, verás que en cada fase las concentraciones son distintas. También es cierto que son concentraciones, digamos, estándar. Vuelvo a repetir, imagínate que estás en un suelo muy orgánico en el cual se libera espontáneamente, se mineraliza mucho nitrógeno y en solución de suelo hay 4 miliequivalentes de nitrógeno constante. Tú tendrás que aplicar en tu agua de riego 0, no tendrás que aplicar nada porque ya está en el suelo, ¿vale? Y sí es cierto que la cantidad de fertilizante irá en función de lo que tú riegues. O sea, si tú riegas 1000 litros de agua, pues como hablamos de 1000 equivalentes litros, pues 1000 litros serán 1000 equivalentes, ¿vale? Entonces, cabe ahí digamos, la duda de decir, entonces, si riego más, aplico más fertilizante, pues sí, probablemente. Si riegas más, tendrás más cosecha. Si riegas más, tendrás más volumen de árbol. Si riegas más, podrás tener incluso más plantas. Entonces, tendrás que fertilizar más. Irá de la mano, realmente. Nos preguntan que si en la fase de cuajado hay que aportar bastante nitrógeno, ¿no se corre el riesgo de potenciar una nueva brotación que conllevaría una competencia fruto-hoja? A ver, en la fase de cuajado, ¿vale? No es cuando más nitrógeno hay que aplicar. Cuando más nitrógeno hay que aplicar es en la fase de crecimiento, de división celular, ¿vale? Si los valores foliares son muy altos, pues tendremos que aplicar menos nitrógeno para evitar esta brotación, estos anticipados, ¿no? Esta brotación anticipada. Si los valores foliares son bajos, deberemos de aplicar bastante nitrógeno porque no vamos a provocar nunca una brotación anticipada, pero sí que vamos a penalizar el cuajado de la fruta. Entonces, todo dependerá de cómo esté nuestra plantación. No hay, bueno, desgraciadamente no hay formulaciones para todos, sino que cada caso, hay 2 personas comen lo mismo y una es gordita y la otra delgada. Entonces, no todo el mundo tiene que comer lo mismo, ¿vale? Es un símil, ¿vale? En el seto, ¿hasta qué punto sabemos que los aportes nutricionales están yendo a la cosecha o desarrollo del fruto
y qué aportes se van a brotación que posteriormente se van a cortar y eliminar con poda para mantener la estructura del seto que posteriormente vas a recolectar con la máquina. ¿Hay diferencia en la nutrición entre un sistema intensivo y un seto? Sí, hay diferencia. A ver, saber exactamente dónde va el nutriente, supongo que se podría hacer, pero ya no estamos hablando de agricultura, estaremos hablando de investigación o algún otro trabajo, ¿no? Habría que marcar los átomos y ver a dónde llegan, no sé, sería algo bastante más complicado. Pero realmente sí sabemos que la mayor parte de los nutrientes que una planta en fase productiva absorbe van a la fruta. Entonces está claro que si estamos viendo mucho vigor, tendremos que aplicar menos nitrógeno. Eso ya no lo diría esos valores foliares. O sea, si hemos dicho que en el mes de abril tendríamos que tener un 3% de nitrógeno, si nuestra hoja tiene un 5, seguramente va a tener un exceso de vigor, ¿vale? Tendríamos que reducir esas dosis de nitrógeno para situar ese porcentaje de nitrógeno en un 3 y no en un 5, ¿vale? Y la segunda parte de la pregunta no la recuerdo, Lola. Que si, no, bueno, si diferenciaría la nutrición entre un sistema intensivo y un seto. Sí. O sea, realmente no es solo la nutrición, es en sí el riego, ¿no? Realmente los sistemas en seto están las raíces muy localizadas, ¿vale? Hay un sistema radicular más pequeño. Las raíces están confinadas en un volumen de suelo menor. Entonces, a ver, no se puede decir así, pero es casi como si estuviésemos hablando de un sistema hidropónico, en el cual hay que proveer a la planta de todos sus nutrientes en cada gota de agua que le cae, porque es como un bebé que necesita su comida cada 3 horas. Realmente el suelo se agota muy rápidamente. Hay tal cantidad de raíces en un volumen pequeño de suelo que la fertilidad de ese suelo no es capaz de abastecer en ninguna fase del cultivo las necesidades que tiene este cultivo. Entonces, sí varía. En un sistema intensivo, las raíces exploran más suelo y el suelo va mineralizando y aporta más nutriente que en un sistema de enseto. O sea, en el sistema enseto, los errores en fertilización se acusan más que en el intensivo y que en el tradicional, lógicamente. Está claro. Bien, nos dicen que si las raíces tienen una doble curva de crecimiento anual en primavera y otoño. Sí, efectivamente. Tienen dos, o sea, realmente raíces creciendo durante todo el ciclo de cultivo, ¿vale? Si vemos este rizotrón, esta pared de cristal, vemos que siempre hay alguna raíz que está creciendo, pero cuando de verdad se ve mucha cantidad de raíces, es en 2 momentos del año, depende del patrón, depende de la variedad que tenga encima, ¿vale? Puesto que el sistema hormonal también depende de los ápices de esas yemas. También depende de la climatología, de la textura del suelo, o sea, depende de muchos factores, de la temperatura del agua con la que reguemos. Depende de muchísimos factores. Entonces, para eso hay que situar algo en el suelo que yo no tenga que hacer una calicata cada día para ver las raíces, sino que simplemente levante una tapa y veo una pared de cristal en distintos puntos de mi finca, dependiendo de las variedades y las zonas y los tipos de suelos que tenga, y me digan cuándo hay un pic, un flash radicular. Entonces, cuando de verdad sé que todos esos nutrientes que solo se absorben por el ápice, fósforo, calcio, magnesio, es cuando habría que aplicar más cantidad. O sea, realmente en nuestro plan de fertilización, concentrar mucho esos elementos en estos momentos que hay flash. Por ejemplo, si tenemos 2 flash radicular, uno es me lo invento, del 10 de marzo al 15 de abril, en ese momento hay que aplicar mucho fósforo, calcio y magnesio y potasio. Y si tenemos otro momento del 23 de septiembre al 15 de octubre, pues es en ese momento en el que tendremos que aportar todo lo que queremos hacer para reservas. ¿Vale? Repartir el fertilizante durante... Otra dice que cómo... Sí, Lola. ¿Cómo recomiendan la práctica de la fertilización en secano? A ver, en secano es algo más difícil de hacerlo tan fino como cuando tenemos un goteo, ¿no? Realmente hay que ir a aportarle la fertilización a nuestro suelo en la época de lluvias. Y también, bueno, pues hoy día podemos usar algunos mecanismos. Hay ya abonos que progresivamente liberan nitrógeno, ¿vale? Tienen estas moléculas que inhiben a la bacteria
¿vale? Que convierte el amonio en nitrato. Entonces, podemos aplicar estos abonos que tardaría más el nitrógeno en perderse en el suelo. También hay otros abonos que se liberan muy controladamente, que los va liberando progresivamente. O sea, hoy día hay abonos muy técnicos que van liberando los nutrientes más proporcionalmente. No hacen un pico muy grande de concentración de nutrientes recién aplicado y después a los 5 días de la aplicación ya no hay nutrientes en el suelo. Entonces, habría que hacerlo de esta forma. Y sobre todo, habría que tener un buen complejo arcillo-húmico. O sea, tendríamos que tener mucha materia orgánica en nuestro suelo, ¿vale? Para que todos esos radicales de la materia orgánica se carguen de iones y los vaya liberando progresivamente. Y tener un sistema radicular, pues, bastante más extendido que cuando hacemos un sistema por goteo, ¿vale? O sea, hay distintas estrategias, no es lo mismo que en el goteo, es algo más difícil de hacer, no difícil, sino, digamos, algo más técnico, pero también se pueden hacer muchas cosas en secano, es cuestión de pensarlo. Y foliar, Bueno, mucho foliar. al hilo de esto nos dice que se entiende que existe una variable dependiente del suelo. Claro que sí, claro que sí. Hay suelos muy arcillosos que tienen muchos radicales libres que son capaces de fijar iones y entonces esos suelos, cuando tú fertilizas, se quedan con mucho fertilizante y lo van liberando de ellos mismos progresivamente. Y hay suelos muy arenosos que tienen muy capacidad de intercambio catiónico y no fijan nada. Entonces, cuando tú fertilizas, cuando aplicas un granulado al suelo, hay un pico enorme de concentración salina, de conductividad en los 10-15 días después y a los 30 días ya no hay conductividad alguna en el suelo, quiere decir que ya no hay fertilización. O sea, hay suelos que hacen más fácil el secano y otros que lo hacen más difíciles, ¿vale? Pero sabiendo qué suelo tenemos, deberíamos saber qué estrategias hacer. Y si es un suelo que tiene muy poca capacidad de intercambio, pues aplicar mucha materia orgánica que nos confiere esa capacidad de intercambio que nos falta con las arcillas que no tenemos. Sería algo genérico. Bueno, ya la última pregunta, que estamos en límite de tiempo. ¿Cómo evaluar la eficacia en la aplicación de un fertilizante? Bueno, a ver, la mejor forma o la más fácil, ¿vale? No la mejor. La más fácil de hacerlo sería, pues con estos lixímetros, ¿vale? Situados uno a 20 centímetros de profundidad, otro a 40 y otro a 60. Y veríamos si después de aplicar un fertilizante, ese fertilizante está soluble, está en la solución del suelo, a 20, a 40 y a 60. Si está a 20 y a 40, perfecto. Si está a 60, soluble, quiere decir que estamos regando demasiado y que estamos lixiviando nutrientes y que estamos perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, para esto sirve tener lixímetros situados en el suelo de distintas profundidades para saber que el abono está quedando donde nosotros queremos. Ni está quedando muy superficial, solo llega a 20, ni está quedando muy profundo, que llega a 60, y si llega a 60 igual también llega a 80 o a 100, no lo saben, ¿vale? Entonces, esa sería la forma más fácil de hacerlo. Y también haciendo, bueno, controles foliares, ¿no? Si estamos fertilizando bien, los niveles foliares serán adecuados. Pues muy bien, con esto damos por finalizado. Muchas gracias, Óscar, y a todos los asistentes que habéis estado preguntándonos. Confío que hayáis disfrutado tanto como yo y que os haya servido para ayudaros a tomar las decisiones en vuestros cultivos o en los que asesoráis. Y bueno, ya nos despedimos de Óscar y de todos y os cito para la semana que viene, jueves 11 de junio a las 7:30, en las que de la mano de Tradecor hablaremos de un factor tan importante como la sanidad del almendro en seto. Muchas gracias, Óscar, y a todos hasta la semana que viene. Bueno, gracias a vosotros por escucharme y por dejarme que hable en este foro. Gracias.